¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Rofran, bienvenido. Cuando gusten podemos empezar. Podemos iniciar la sesión de hoy, por favor. Gracias, doctor. Podemos iniciar la sesión, doctor Rofran. Muy bien, muy buenas noches con todos. Gracias por su participación, gracias por esta invitación a Henry Ventura, Lades. Hoy día vamos a concluir los temas de parte general. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a terminar parte general y vamos a tener una sesión un poquito más prolongada. Va a ser una sesión de 2 horas y algo, que va a ser la sesión donde vamos a tocar algunos temas relacionados con derecho penal parte especial. Pero definitivamente yo soy un convencido de que el derecho penal parte general es fundamental. Si entendemos bien el derecho penal parte general, el derecho penal parte especial se hace bastante más llevadero, se hace bastante más sencillo. Entonces, hoy día terminamos más o menos 1 hora, calculo, parte general, y luego hacemos la sesión prolongada, como les digo, de 2 horas y algo, 2 horas y media, lo que alcance, respecto a parte especial, para terminar de una manera adecuada este repaso de temas de dogmática penal, ¿sí? Entonces, sin más preámbulo, empezamos con los temas que faltan. Hasta las sesiones anteriores habíamos estado conversando en teoría del delito lo relacionado con la tipicidad, comportamiento, la tipicidad. Habíamos visto la tipicidad subjetiva, habíamos visto algunos temas relacionados con imputación objetiva, con imputación subjetiva, y hoy día quiero redondear temas relacionados con el dolo, el error de tipo, entrar a anticuricidad, entrar a culpabilidad y redondear el tema de la punibilidad. ¿De acuerdo? Yo les había dicho desde la primera clase que estamos en un modelo pentatónico o pentapartita, donde se verifican 5 elementos en teoría del delito. El elemento comportamiento, el elemento tipicidad, el elemento antiguricidad y el elemento culpabilidad. Con esos elementos, más o menos en teoría del delito nos manejamos. Eh, Cuando hablamos de la culpabilidad y anticuricidad que estaba pendiente, estamos hablando de los supuestos de reproche penal, los supuestos donde a una persona le es reprochable el comportamiento típico y antijurídico. Cuando hablamos del comportamiento típico y antijurídico, estamos hablando de el injusto penal. Un comportamiento típico y antijurídico es el que se denomina el injusto penal. Algunos le denominan el tipo global del injusto porque ese injusto es común para todos los tipos de responsabilidad. Eso es común para responsabilidad administrativa, para responsabilidad civil, incluso para responsabilidad penal. Por eso le llaman el tipo global del injusto. Entonces, cuando hablamos de comportamiento típico y antijurídico, tenemos un injusto penal. Y ese injusto penal se lo vamos a imputar a una persona, sobre la base de que esa persona ha realizado, que esa persona ha incurrido algo que pudo no hacer. Se les reprocha a una persona cuando pudo haber optado por otro comportamiento, pudo haber hecho algo diferente, pero no lo hizo. Incurrió en el delito. No hizo algo distinto pudiendo haberlo hecho. Ese comportamiento típico y antijurídico, ese comportamiento típico, esto es, está establecido en la norma como delito y antijurídico, no está justificado, es injusto, ese comportamiento típico y antijurídico, a una persona se le reprocha, primero, cuando esa persona es imputable, esto es mayor de 18 años, edad de reproche penal, es una persona mentalmente sana, comprende el carácter delictuoso de lo que hace, puede autodeterminarse conforme a esa comprensión, y por último, esa persona conoce del injusto. Esto es, esa persona conoce la prohibición.
Por eso es que acá se estudia en culpabilidad el error de tipo, el error de, el error de prohibición, el error de comprensión culturalmente condicionado. Por último, y ahí terminamos culpabilidad, se discute en culpabilidad los otros supuestos de reproche que son la exigibilidad. Esto es, si a la persona le pudimos haber exigido actuar distinto, y ahí se analiza el tema del miedo insuperable, el tema del estado de necesidad exculpante. Ahí se analiza el miedo insuperable y el estado de necesidad exculpante. Entonces, conclusión, cuando se hace todo ese recorrido, cuando se recorre por tipicidad, cuando se recorra por antijudicidad, cuando se recorra por culpabilidad y cuando se recorre por punibilidad, tenemos la estructura de la teoría del delito. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta en teoría del delito, porque quiero tocar hoy día dos temas de parte general que son muy importantes y no los quiero dejar en el aire. Dos temas de parte general importantísimos son el iter criminis, son el tema de la autoría y participación y el tema de los concursos. Esos tres temas yo los quiero tocar hoy día porque son tres temas que yo considero fundamentales y yo no puedo haber dicho que he terminado esta sesión si no he tocado esos tres temas, que son autoría y participación, iter criminis y el tema que tiene que ver con los concursos de delitos. ¿Sí? Les pregunto a todos ustedes si hay algún tema que quieran recordar, que quieran refrescar sobre alguna pregunta, de pronto alguna cosa que haya quedado en el aire, en el tintero, respecto a la teoría del delito, ¿no? Al comportamiento típico, jurídico y culpable y punible. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Fernando, Jorge, ¿esa parte quedó clara? Sí, doctor, está bien. Ninguna pregunta. Perfecto, entonces vamos a entrar a autoría y participación. ¿Qué es lo que necesito hoy día discutir? Cuando hablamos de autoría y participación, en autoría y participación estamos en una figura que tiene que ver con cuando varias personas participan en la comisión de un delito. Cuando varias personas participan en la comisión de un delito, es que tenemos problemas de autoría y participación. Normalmente, cuando un delito lo comete una sola persona, si en el delito incurre una sola persona, pues no hay mayor problema, ¿no? Porque en el delito incurrió una sola persona. Los problemas se van a suscitar, los problemas se van a presentar cuando en el delito incurre una pluralidad de personas. Cuando en el delito incurre más de una persona, porque más de una persona comete el delito, ahí vamos a tener que hacer un análisis de participación del delito. Ahí vamos a tener que hacer un análisis de autoría y participación. Y ahí, en nuestro país, para ser breve en el tema, existe lo que se denomina las teorías del dominio, que son las que sí nosotros hemos más o menos aceptado de manera uniforme. En el Perú se trabaja en autoría y participación con las teorías del dominio. Esto es la teoría del dominio del hecho, de Klaus Roxin. Bueno, Klaus Roxin perfecciona esa teoría. Y es que el legislador peruano optó por esa teoría en autoría y participación, la teoría del dominio de Klaus Roxin. ¿Qué dice Klaus Roxin? Diferencia entre autores y partícipes. ¿Quiénes son los autores? Teoría de la división, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos solamente teoría unitaria para delitos culposos. Solo en delitos culposos todos son autores. En delitos culposos no hay cómplices. Pero en delitos dolosos tenemos los autores y a los partícipes. ¿Qué diferencia a los autores de los partícipes? Los autores tienen dominio. Los partícipes no tienen dominio. Lo que diferencia a los autores de los partícipes es el dominio. Los autores tienen poder, tienen dominio. Dominio y poder son sinónimos. El autor directo domina el hecho, esto es, sabe qué hacer, cómo hacer, hasta cuándo hacer. Domina las circunstancias del hecho. Tiene el dominio, el señorío es el dueño, el amo y señor del hecho, es el autor directo. Cuando hay autor mediato, el autor mediato no domina el hecho. El autor mediato lo que domina es la voluntad. ¿La voluntad de quién?
la voluntad de una persona a la que ha instrumentalizado para cometer el hecho. El autor mediato domina la voluntad de un tercero a quien lo ha engañado, un tercero a quien lo ha coaccionado, a un tercero que es inimputable, o un tercero que está en un aparato organizado de poder. Entonces, en la autoría mediata no se domina el hecho, se domina al que ejecuta el hecho, se domina al instrumento para ejecutar el hecho, se domina la voluntad del que ejecuta el hecho. Ese es el autor mediato. El autor mediato no domina el hecho, domina la voluntad del que ejecuta el hecho. ¿Qué pasa si el que ejecuta el hecho tiene voluntad? Si el que ejecuta el hecho tiene voluntad y su voluntad no está dominada, no sería instrumento ni habría autor mediato. Habría un autor directo que sería el que ejecuta y el que le está pidiendo que lo haga sería un instigador. Los coautores tienen dominio también, sí, pero los coautores se manejan con un codominio funcional. ¿Qué significa ese codominio funcional con el que se manejan los coautores? Ese codominio funcional con el que se manejan los coautores es un dominio a partir de la división de roles, luego de una planificación. Hablamos de coautoría cuando hay una planificación conjunta, hablamos de coautoría cuando luego de esa planificación todos hacen un aporte, se dividen roles y realizan una ejecución conjunta. Aun cuando se habla de coautoría no ejecutiva, pero mayoritariamente creo que en el Perú está claro que la coautoría tiene que ser ejecutiva. Luego tenemos el tema que tiene que ver con los partícipes. Los autores tenían poder, los partícipes no tienen poder. Y en los partícipes, ¿a quién podemos ubicar? En los partícipes podemos ubicar a los cómplices y al instigador. ¿Quiénes son los cómplices? No tienen dominio, porque si no estuvieran en el grupo los autores. Los cómplices no dominan. Sin embargo, colaboran, ayudan, facilitan el delito. Para hablar en términos más propios, se suman para colaborar con el injusto típico del otro. El injusto típico es del autor, y ellos coadyuvan en ese injusto típico del otro. Entonces, los partícipes ayudan, colaboran, cooperan, facilitan, sinónimos que se pueden usar, ¿sí? Los partícipes lo que hacen es, dan una cooperación, una facilitación indispensable, sin la cual no se habría cometido el delito, si es que son partícipes primarios. Y dan una facilitación, una ayuda prescindible, con la cual, si bien es cierto, se comete mejor el delito, pero sin ella también el delito se pudo haber cometido. No es indispensable. Entonces, acá se habla del principio de la escasez. Cuando lo que facilitan, lo que coadyuvan, lo que contribuyen es con algo escaso, con algo no común, con algo no tan fácil de conseguir, estamos hablando de cómplice primario. Por ejemplo, el que facilita un arma, ¿no? Cuando facilitas algo más fácil de conseguir, algo menos escaso, estamos hablando de un cómplice secundario. Por ejemplo, el que presta pues, la escalera para trepar la pared, ¿no? Un cómplice secundario. ¿Y quién es el instigador? El instigador es aquel que, si bien es cierto, no facilita nada, determina, convence, persuade para que ejecuten el delito. El instigador hace eso, como su mismo nombre lo indica, ¿no? Instigar, que es determinar, dar la idea, convencer, persuadir. La idea es que a ese que no está convencido, desde cero se le saca y se le convence, se le persuade para que ejecute el hecho, ¿sí? Entonces, eso, grosso modo, les puedo decir sobre los sujetos que intervienen. Esta es la teoría del dominio de Klaus Roxin, que se aplica para todos los delitos de dominio. Cuando estamos en delitos de infracción del deber en el Perú, ya la doctrina mayoritaria ha decantado, y también los pronunciamientos de la Corte Suprema lo han hecho también en ese sentido, que cuando estamos en delitos de infracción del deber, no en delito de dominio, sino en delito de infracción del deber, lo que se aplica es la teoría de infracción del deber de Roxin.
Es una teoría también muy sencilla. En delitos de infracción del deber, eso es parricidio, peculado, ¿de acuerdo? Etcétera. Delitos en los cuales hay doble infracción, pues hay delitos de infracción del deber, se infringe, se colisiona con un deber básico, por ejemplo, en el homicidio no matar, en el parricidio, no solamente se infringe el no matar, sino además se infringe algo más, porque se mata a quien se tiene la obligación de cuidar. Por eso el parricidio es un delito de infracción del deber. En el delito de peculado, también el funcionario público se apropia de lo que tiene la obligación de cuidar. Entonces, se está apropiando de algo que no es suyo, está infringiendo un deber general, se está apropiando de algo que no es suyo, pero además se está apropiando de aquello que tenía la obligación de cuidar, que tenía la obligación de preservar, de proteger, que eran esos rayos, esos bienes, efectos, caudales que estaban confiados por razón de su cargo a su persona. Entonces, en esos delitos de infracción del deber, la autoría y participación que se aplica es la autoría de infracción del deber, que dice algo muy sencillo. Lo que dice es, solo el que tiene los dos deberes, esto es, el ascendiente, descendiente, cónyuge, en el caso del parricidio, por ejemplo, o el funcionario público que tiene a su cargo los bienes, solo él puede cometer ese delito como autor. El que no tiene, así lo haga conjuntamente, así domine el hecho. El que no tiene los dos deberes únicamente se queda como partícipe, porque solo y únicamente es posible que sea autor el que tiene los dos deberes. Entonces, en los delitos de infracción del deber, la autoría de participación es muy diferente, porque en delitos de infracción del deber únicamente le vamos a imputar la comisión del título de autor al que tiene los dos deberes, sin importar si dominan o no el hecho, sin importar su desempeño. Basta que participen y que tengan los deberes para que sea autor. Y el que no tiene los dos deberes, al que se le llama el extrañum o el extranei, al que no tiene los dos deberes, sino solo uno, ese siempre va a ser máximo partícipe. Ese no va a poder ser jamás, es imposible, ese no va a poder ser autor, porque no tiene los dos deberes que se necesita para ser autor. Entonces, para delitos de dominio, se aplica la teoría de autoría y participación de Roxin de dominio. Y para delitos de infracción del deber, se aplica la teoría de infracción del deber de Roxin. Esas son las dos teorías que se aplican en temas de autoría y participación. Muy bien, ahora sí, vámonos, saliendo de autoría y participación, al otro tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Perdonen que esté haciendo tan rápido. Sí, adelante. Doctor, por ejemplo, en el delito de infracción del deber de parricidio, si yo me valgo de una persona, de un sicario, ya, a mí sí me imputaría el delito de parricidio, pero la persona que me va a llevar a cabo la acción de matar, ¿sería también parricidio o se rompe la unidad de imputación, doctor? Esa parte nunca la he tenido clara. A ver, vamos a explicarle. Sobre esto hay una casación incluso, que vamos a explicarle en breve. A ver, voy a tratar de ser bien rápido en esto. Si yo mando matar a una persona, ¿de acuerdo? Si yo mando matar a una persona, si yo mando matar a una persona, obviamente cometo sicariato, yo, y obviamente comete sicariato la persona que ejecuta el hecho. Cometemos sicariato los dos, porque en delito de sicariato, tanto comete sicariato el que manda como el que ejecuta. Muy bien, eso por un lado. Pero acá no solamente sicariato, porque a quien se está mandando matar es al cónyuge. Entonces, si se está mandando matar al cónyuge con un sicario al que se le está pagando, obviamente el sicariato es un delito de dominio y el parricidio es un delito de infracción del deber. Entonces, acá el delito que se tiene que aplicar desde mi punto de vista, siendo coherente con todo el sistema, es parricidio. Porque hay una persona que ha mandado matar. Y si le ha mandado matar al otro, y el otro ha matado, el delito es parricidio. El que manda matar comete parricidio, y el que ejecuta comete parricidio también, pero como cómplice.
Comete parricidio, pero como cómplice. No podría ser autor porque no tiene los dos deberes esenciales, que son cuidar y respetar la vida. El que ejecuta el sicario solamente habría incumplido con uno de los dos deberes, que es irrespetar una vida, pero no tenía la obligación de cuidar, que el cónyuge sí lo tenía. Por lo tanto, el delito que se va a cometer es parricidio, porque hablando de concursos de delitos, concursos aparentes de leyes, le llaman algunos, estos dos no concursan. Simplemente se aplica el delito de parricidio, no el sicariato, porque es un delito más específico para el caso concreto. He escuchado alguna posición que cuando hay un cónyuge que manda con un sicario matar al otro cónyuge, habría una ruptura de imputación. Sí, pues, pero eso sería bien complicado, porque ahí estaríamos diciendo que el cónyuge fue partícipe del sicariato, instigó para el sicariato, pero no era que es un delito de infracción del deber, entonces haríamos una ruptura del título de imputación, algo que en el Perú ya no está permitido, porque en el Perú, al haberse modificado el artículo 23, 24, 25, ¿cierto?, del Código, ya ha quedado claro el principio de unidad de título de imputación. Si varios participan en el mismo hecho, deben responder por el mismo delito. ¿De acuerdo? El tema es duro, el tema que usted me comenta es complicado. Resiste mucha discusión a nivel de doctrina, ¿de acuerdo? Pero yo le estoy diciendo y lo estoy fundamentando por qué yo creo que el delito que se cometería es parricidio. Porque cuando aplicamos concurso de leyes o concurso aparente de leyes, como le llaman algunos, primer criterio es criterio de especialidad. ¿Cuál es la norma que como anillo al dedo calza al caso que le estoy contando? Cumple todos los ingredientes. El parricidio. Porque se está dando muerte al cónyuge. Es el parricidio. Doctor, por el sicariato también. Sí, pues. El sicariato también. Pero la norma más exacta, la norma más específica es el parricidio. No sé si me dejo entender, doctor Fernando. Doctor, está bien, gracias. Ok. Pero como les sigo diciendo, esto es bien polémico, porque hay quienes siguen la casación del Santa. Recordarán ustedes, el Chimbote, la casación del Santa, allá por el 2016. Esa casación del Santa todavía mantenía el criterio de la división, de la ruptura del título de imputación. Posición creo que hoy día ya está un tanto desfasada. Muy bien, entonces con eso salimos de autoridad y participación y ya nos metemos en iter criminis. Es el otro tema que quiero yo explicar. Tanto la participación delictiva como la tentativa, esto es iter criminis, son extensiones de tipicidad. Si ustedes revisan el Código Penal está pensado en conductas consumadas y está pensado en conductas de un autor. Si ustedes leen el Código Penal, todos los artículos dicen el que mata a otro, el que se apropia, el que omite, siempre pensando en un autor. El código está redactado pensando en un autor. Y en delitos consumados, mata, se apodera. Por lo tanto, cuando hablamos de participación delictiva, esto es el que ayuda a matar. Esto es el que determina a otro para que mate. Cuando hablamos de participación delictiva, estamos hablando de extensiones de tipicidad. El tipo penal se extiende. Y cuando hablamos de tentativa, también estamos hablando de extensión de tipicidad, porque la tipicidad se extiende para los actos no consumativos, para los actos de ejecución sin consumación. El código está pensado en consumación, pero cuando hablamos de tentativa, estamos hablando de extensión de tipicidad para los actos no consumados. ¿Sí? Muy bien. En el iter criminis encontramos dos fases fundamentales. ¿Y cuáles son esas dos fases fundamentales que encontramos en el iter criminis? La primera fase, que es la fase interna, internamente del sujeto,
Y la segunda fase es la fase externa, que es cuando ese pensamiento se exterioriza. Cuando tenemos en la fase interna, que está en la mente del sujeto, algunos autores dividen esto en 3 etapas. Dicen la etapa de la idea criminal, la deliberación criminal y la decisión criminal, que es la tabulación que se hace en el cerebro del sujeto sobre si lo cometo o no lo cometo. Este tema, queridos doctores, de la fase interna no es muy relevante en materia penal. ¿Por qué? Porque hay un principio que siempre va a estar, que es el principio del pensamiento no delinque. El pensamiento no delinque. Subjetivamente, lo que tú pienses, psicologicista tendrías que ser para meter a alguien por su pensamiento. El pensamiento no delinque. ¿Qué es relevante? Cuando ese pensamiento se exterioriza. Es relevante cuando ese pensamiento sale de la mente del sujeto, cuando ese pensamiento se exterioriza. Ahí se pone relevante el tema. Cuando ese pensamiento se exterioriza. Vamos a explicarlo. Si exteriorizamos el pensamiento, lo primero que hacemos es empezar a preparar el delito. Y cuando empezamos a preparar el delito, cuando empezamos a aprovisionarnos, a obtener, a conseguir los elementos para cometer el delito, estamos en lo que se denomina los actos preparatorios. Es proveerse de lo necesario para perpetrar el delito. Actos preparatorios. Por norma, siempre, los actos preparatorios han sido impunes, atípicos. Los actos preparatorios no se sancionan, porque dentro del principio de lesividad se pensó que todavía el acto preparatorio no es un inicio de ejecución delictiva. Desde que se inicia la ejecución del delito, entonces con la tentativa, se castiga el hecho. Pero cuando todavía no se inicia, cuando todavía se está preparando, la gente se está aprovisionando, está juntando lo que necesita para cometer el delito, allí el tema no se castiga. Eso es lo que tradicionalmente se postuló, así nos hemos manejado durante muchos años, hasta que vinieron las corrientes del derecho penal del enemigo. Y con esas corrientes, el pensamiento no delinque, sí, pero si el pensamiento se exterioriza y empiezan a haber delitos. Por ejemplo, con solo exteriorizar el pensamiento, ya cometemos un delito de peligro, que es el delito de organización criminal. En el delito de organización criminal, banda criminal, conspiración para el tráfico de drogas, etc. Basta que las personas se pongan de acuerdo para hacerlo, para que hayan cometido un delito. Conspiración para las drogas, banda criminal, organización criminal. Ya cometieron un delito con solo pensar cometer un delito. Nada más que ese pensamiento es colectivo. El pensamiento individual no delinque, pero si hay un pensamiento colectivo, eso es un delito de peligro. Luego, si me aprovisiono de armas truchas, de armas hechizas para cometer el robo, por decir, ya estoy cometiendo otro delito que es tenencia ilegal de armas. Si empiezo a hacer un seguimiento, hago unos croquis, hago un paneo de la vivienda donde voy a robar, empiezo a hacer el seguimiento, etc. Ya, eso que es preparación del delito, hoy día es delito independiente. ¿Cómo se llama eso? Que es preparación del delito, que hoy día es delito independiente, el famoso delito de marcaje y reglaje. El tema del marcaje y reglaje. Entonces, ya ustedes verán que en el tema del marcaje y reglaje, por ejemplo, es un acto preparatorio que hoy día es delito. Y así me puedo pasar con muchos ejemplos, para solamente demostrarles que de un tiempo a esta parte el legislador quiere llegar antes de que se empiece a ejecutar el delito. Quiere llegar antes, hacer contención antes, para prevenir. Entonces se han creado esos delitos de peligro. Muchas veces, delitos de peligro abstracto. Hasta en el tráfico de drogas. Si quiero elaborar pasta básica de cocaína, necesito querosene, necesito ácido, necesito hoja de coca, necesito las sustancias que son ingredientes para hacer la pasta básica de cocaína, el solo tenerlas, el solo trasladarlas, el solo poseerlas, donde no está permitido, es delito de comercio de insumos químicos fiscalizados. Es un acto preparatorio en puridad, pero el legislador ha visto por conveniente volverlo un delito.
¿De acuerdo? El legislador ha visto por conveniente volverlo delito. Y ahí tenemos pues también este tema de la cantidad de actos preparatorios que se han vuelto. Muy bien. Pero todavía existen actos preparatorios que no son delito. Caminar con un cuchillo en la calle no es delito, pero es un acto preparatorio. ¿Es relevante? Sí. Porque si yo llevé de mi casa el cuchillo a la casa de la víctima y ahí lo maté con ese cuchillo, yo no puedo decir que fue una emoción violenta. Yo lo planifiqué. Entonces, para eso es relevante el acto preparatorio que no es delito. ¿Y qué es la tentativa? La tentativa es la ejecución delictiva. Recuerden siempre, en el iter criminis tenemos una fase interna y una fase externa. Dentro de la fase externa tenemos preparación, actos preparatorios, ejecución tentativa y consumación. Ejecución es inicio inequívoco de comisión del delito. Cuando es inequívoco que vamos a empezar a realizar el delito, estamos hablando de una tentativa. Esto es inequívoco, inicio de ejecución delictiva. Saco la pistola, le pongo a alguien en la cabeza y le digo, ¿me entregas tu dinero o te quemo? Eso es inicio inequívoco de ejecución de un robo agravado. El robo quedará consumado cuando me entregue sus pertenencias y lo tenga a disposición, aun cuando sea momentánea potencial del bien. Pero que solo le ponga la pistola en la cabeza y le diga, oye tú, esto es un asalto, me entregas tu dinero o te mato, eso es tentativa, ese es inicio inequívoco de ejecución delictiva. Entonces, para saber si estamos ante una tentativa o no, lo que tenemos que establecer es la existencia de actos equívocos e inequívocos de inicio de ejecución delictiva. En tentativa estamos ante actos inequívocos de ejecución delictiva. Por ejemplo, si a una dama, un sujeto la está llevando de los pelos a un cuarto de un hotel, alguien diría, eso es inicio, acto inequívoco de ejecución delictiva, tentativa de violación. Yo diría no, porque le puede estar llevando a esa habitación para golpearla. Le puede estar llevando a esa habitación para hacerle actos contra el pudor. Le puede estar llevando a esa habitación para violarla, seguramente. Pero no es inequívoco que le está llevando para eso. Y será un acto inequívoco de violación sexual. Un acto inequívoco de violación sexual será que la gente se despoje de sus prendas, a la persona agraviada, le separe las piernas y esté a punto de introducirle el pene. Ese es un acto inequívoco de inicio de ejecución delictiva de violación. Si en ese momento, antes de que haya contacto, alguien lo golpea con un palo y se detiene la agresión, el tema habrá quedado en tentativa. Y si no entendemos bien eso, siempre vamos a tener conflictos, por ejemplo, en delitos sexuales, entre actos contra el pudor y tentativa de violación. Entonces, por eso es que es importante entender el tema de la tentativa como inicio de ejecución delictiva inequívoco. Muy bien. Obviamente es lo relevante iniciar el delito, ¿verdad? Porque cuando inicia el delito, ya el delito está cometido. Ya te has enfrentado con la norma, te has enfrentado con el ordenamiento jurídico, has empezado a cometer el hecho. Tentativa. ¿Cuándo hay consumación? Cuando los verbos rectores y elementos del delito se han cometido, se han cumplido. ¿Cierto? Se han cumplido. En el tema del homicidio, cuando la persona se murió. En el tema del robo, cuando hubo apoderamiento, luego de la sustracción. ¿Ven? Se cumplen los verbos rectores, se satisfacen los elementos normativos descriptivos del tipo y el delito está consumado. Y por último, tenemos el agotamiento. ¿Cuándo hay agotamiento delictivo? Hay agotamiento delictivo en los supuestos en los cuales, y acá sí voy a ser bastante sencillo para explicar, saco el provecho del delito, ¿no? Mato a la pareja de mi amante y me quedo con mi amante. Es el agotamiento, pues no. Saco el provecho que tenía para el delito, pero cuidado. Así como muchos actos preparatorios se han vuelto delito independiente, muchos actos de agotamiento se han vuelto delitos independientes. Por ejemplo, si yo sustraigo dinero, si yo vendo droga y me pagan por la droga,
consumo de delito de tráfico. Pero si ese dinero yo lo escondo, si ese dinero yo lo incorporo al sistema financiero para darle apariencia de ilicitud y poderlo disfrutar, no será agotamiento, será un delito independiente, será lavado de acuerdo. Entonces, mucho cuidado. El agotamiento hoy día hay que verlo con pinzas, porque hay delitos post-consumación que incurren en supuestos completamente independientes. ¿De acuerdo? Eso es algo que se los quería hacer notar. ¿Sí? Eso es algo que se los quería hacer notar. Muy bien. Ahora sí, entramos al último tema de esta noche. Para con eso concluir, tengo por lo menos esa idea de concluir con algunos temas relevantes de parte general. No todos, pero por lo menos algunos temas relevantes de parte general. Y el último tema que en mi opinión es fundamental y lo quiero tocar en este curso sobre Derecho Penal parte general es el tema de los concursos de leyes y los concursos de delitos. ¿Sí? Antes de eso, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos visto iter criminis? ¿Nada? De pronto, pensé que me iban a preguntar, pero de pronto solamente decirles que la tentativa no es punible, no se castiga la tentativa cuando hay delito imposible, eso es, el medio empleado es absolutamente inidóneo o el objeto es impropio. Eso es uno. Y dos, no se castiga la tentativa cuando hay arrepentimiento, desistimiento de continuar y evitas la consumación. Ahí tampoco hay sanción en tentativa. Pero en todos los demás supuestos, la tentativa se sanciona, pero con una disminución, con una rebaja hasta cierto punto de la pena. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, entramos entonces al último tema que yo quiero tocar, que es el tema de los concursos de leyes y los concursos de delitos. Cuando hablamos de concursos de leyes, estamos hablando de un concurso que realmente es un concurso aparente. Realmente es un concurso en apariencia, porque en puridad concurso no hay. Es un concurso simplemente en apariencia. Es un concurso simplemente en apariencia, porque concurso, como se conoce como concurso, no hay. Es un concurso únicamente en apariencia. Por eso se llama concurso aparente. Cuando se mata a una persona por encargo, se le dispara porque le encargaron a ese fulano matarlo, obviamente hay un homicidio simple. Sí, encuadra. El que mata a otro está matando a otro. Obviamente, si lo ha matado con mucha fiereza, con mucha paciencia, habrá pues un asesinato con gran crueldad también que encajaría en el hecho. Pero hay una norma que también se llama sicariato. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de ellas incurrimos? ¿En el homicidio simple, en el asesinato, en el sicariato? Ahí tenemos concursos de leyes. Y para resolver estos concursos de leyes, cuando aparentemente concurren en apariencia varias normas para ser aplicadas al mismo hecho, pues mental, hechos en apariencia, la idea es hacer selección normativa para que se aplique únicamente la norma más exacta. ¿Y cuál es la norma más exacta? Como les explicaba cuando me preguntó el doctor Fernando hace un momento, la diferencia entre el parricidio y el tema del sicariato, cuando se manda a matar a un cónyuge, teníamos que ver acá, primer criterio para resolver concursos de leyes, primer criterio para resolver concursos de delitos, lo que tenemos que ver es la norma más precisa, la norma que regule cada aspecto del hecho. La norma que regule cada aspecto del hecho es la que se aplica, porque esa es la ley especial. La norma que regula cada aspecto del hecho. Esa norma es la que tenemos que aplicar. Porque regula cada aspecto, porque regula cada práctico de una manera precisa y perfecta, como anillo al dedo. Ley especial. Si no funciona el tema de la ley especial para resolver un concurso aparente en leyes, tenemos que entrar al tema de la absorción o confusión. ¿Qué quiere decir eso? A veces hay delitos que absorben a los delitos más pequeños. Por ejemplo,
los delitos pluriofensivos. Los delitos absorben a los delitos más pequeños. Por ejemplo, el delito de robo agravado absorbe a la coacción. El robo agravado absorbe a las lesiones, etcétera. Porque para cometer el robo hay que lesionar a veces. Y las lesiones está comprendido un agravante del robo. Y la coacción es elemento del robo. Entonces, no podemos decir que el concurso vamos a sumarle pena por lesión, vamos a sumarle pena por coacción y además vamos a castigarle por robo agravado. ¿Por qué? Porque esos son criterios que ya están cuando se fijó la pena del robo, porque están comprendidos en la jurisdicción típica. Sancionar por separado, coacción, lesiones y robo, estaría sobrecriminalizando el hecho, porque por ese mismo fundamento ya se le está considerando en la pena del robo. Entonces, ese factor de reproche ya está comprendido en el tema del robo. Ya se estaría aplicando en el bis in idem 2 veces sobre lo mismo. Le estaríamos dando 2 veces sobre lo mismo. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es absorción. El delito grande absorbe a los delitos pequeños. Siempre que se cumplan 2 presupuestos. Primer presupuesto, el delito fin ha tenido que ser realizado para realizar el delito medio. O sea, las lesiones son para robar. La coacción es para robar. Y segundo, que el delito grande absorba al chiquito, que esté en su regulación típica, el delito más pequeño. Si se dan esos 2 supuestos, obviamente aplicamos absorción o consunción. Voy a explicarlo de repente con más detalle para que esto se entienda con claridad. ¿Qué pasa si una persona le roba al otro su reloj, su billetera, su celular? Ya tiene el celular, ya tiene la billetera, ya tiene el reloj, y de pronto lo mira y lo reconoce, que es su vecino, su rival, su enemigo, y con la cacha de la pistola le parte la cabeza. ¿Será robo agravado con lesiones? No. Las sanciones se van a sancionar de manera separada. ¿Por qué? Porque las lesiones no han sido hechas para robar, han sido hechas en venganza. Por lo tanto, tendrá que ser con otro criterio de sanción, otro criterio de agravación. Y al final, pues, determinaremos sumando penas, porque se volverá un concurso real de delitos. Muy bien. El tercer criterio para resolver concursos de leyes es el criterio de alternatividad o subsidiariedad. Hay algunos delitos que han nacido para ser delitos residuales, hay algunos delitos que han nacido para ser delitos con ese criterio. Por ejemplo, el delito de abuso de autoridad es un delito residual. Todos los delitos contra la pública son abusos de autoridad. Pero ¿cuándo aplicamos el abuso genérico? Cuando ningún abuso específico tenemos que aplicar. Si no tenemos que aplicar ningún abuso específico, aplicamos el genérico como delito residual. Como delito último, aplicamos ese. ¿De acuerdo? El otro delito que podría ser subsidiario o residual es el enriquecimiento ilícito. Si es que al funcionario público le logramos probar cohecho, si es que al funcionario público le logramos probar peculado, no lo vamos a sancionar por peculado ni por cohecho. Le vamos a sancionar por esos delitos, no por enriquecimiento ilícito. ¿Cuándo va el enriquecimiento ilícito? Cuando no le pudimos probar nada. Entonces, como no le pudimos probar nada, por lo menos pues le demostraremos que se enriqueció con ocasión de su cargo. Y si le demostramos que se enriqueció con ocasión de su cargo, por lo menos habrá incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito. Y por último, y termino con esto, la parte de concursos de leyes, y por último, y termino con esto, concursos de leyes, el último criterio es el criterio de alternatividad, que quiere decir, si los 2 delitos son exactos y no me puedo decantar por especialidad, si los 2 delitos son exactos y no me puedo decantar por absorción o consunción, ni por alternatividad o subsidiariedad, ¿qué me queda? Alternatividad. Elijo el delito que tiene la pena más grave. Esa es alternatividad. Se elige el delito que tiene la pena más grave. Entonces, eso es concurso de delitos, perdón, concurso de leyes, y ahora entramos a concurso de delitos. El concurso de delitos sí es un concurso.
Y los concursos de delitos son de 3 clases. El otro es concurso aparente, no es concurso. Esto sí es concurso, concurso de delitos. Y en concurso de delitos, lo que nosotros vamos a mirar, lo que nosotros vamos a explicar y vamos a analizar en concurso de delitos es el tema del, primero, el concurso real. ¿Cuándo hay concurso real? Cuando se realizan varios hechos, se despliegan varias acciones que te van a hacer incurrir en varios delitos independientes. Por ejemplo, hoy día decido salir a hacer una propuesta. ¿Qué hago con esa propuesta? Pongo piedras. Obstaculizo vías de transporte público. Le disparo y lo mato a un policía. Homicidio contra el policía. Quemo un carro. Daños materiales. ¿Ven? Concurso real. Son varios delitos. Varios delitos. ¿Cuándo hay concurso ideal? Cuando con una sola acción se incurre en varios delitos. Una sola acción es capaz de afectar varios bienes jurídicos. Ejemplo, tiro una granada a un vehículo de transporte público, destruyo el carro con la explosión y a la vez mato a algunos pasajeros y lesiono otros. Esto es concurso ideal. Homicidio calificado, daños materiales, lesiones o tentativa de homicidio, ¿no? Vamos a mirar. Pero ven, entonces, con una sola acción se incurren varios delitos. Eso es concurso ideal. ¿Y cuándo estamos en lo que se conoce como el delito continuado? Cuando con una misma resolución criminal, una misma decisión criminal, en sucesivos actos cometemos un delito. El ejemplo del libro. Me quiero robar el tablero de ajedrez de oro y cada día me llevo una pieza. Concurso continuado, delito continuado. Resolví llevarme el tablero y lo voy a ejecutar en varios momentos. Eso es delito continuado. Violación, por ejemplo. Secuestro a la víctima. Tengo a la víctima varios días y en esos varios días la violo varias veces. Eso es delito continuado. El cajero que sustrae de la caja del banco donde trabaja sistemáticamente dinero luego de haber resuelto alcanzar cierto monto, delito continuado. Y el delito masa, delito que abarca una pluralidad de agraviados. En el delito masa, ¿se acuerdan del caso de CLAE? Se abarca una pluralidad de afectados. Y el concurso real retrospectivo, que es cuando vencida la condena y al realizar la condena se descubre la comisión de un nuevo delito. ¿Cuáles son los criterios en concurso real? Sumatoria de penas. Cuando hay concurso real, se suman penas y se sanciona por el doble del delito más grave o 35 años, como máximo. Cuando hay concurso ideal, se aplica el criterio de la aspersión. En concurso real, acumulación, se suman penas. En concurso ideal, aspersión, delito más grave y los demás sirven como agravante. ¿Sí? En delito continuado, también un solo delito y se agrava igual en delito. ¿De acuerdo? Respecto a este tema que he tocado hoy día, normalmente yo todas las clases que hago, las hago con PPTs, ustedes han visto, hemos trabajado la sesión pasada con PPTs antijurisdicción, con PPTs de culpabilidad, hemos hablado de imputación objetiva con PPTs, etc. Pero de toda esta parte general que hemos mirado, yo voy a entregarle a Henry un resumen de PPTs para que Henry les entregue a ustedes y ustedes tengan material de todas estas sesiones que hemos visto de Derecho Penal, parte general. Bueno, creo que hemos hecho una apretada síntesis de lo más importante que hay en este tema y siempre yo guardo los minutos finales para los efectos de las preguntas, la discusión que ustedes tengan sobre este particular, sobre todo lo que es la parte general. En resumen, que hemos visto, hemos hecho una apretada síntesis de la parte general, hemos visto los aspectos tal vez más importantes de la parte general y ahora lo que vamos a ver en la siguiente sesión es también una apretada síntesis de lo que yo considero los delitos más importantes en parte especial. ¿Sí?
¿Preguntas, doctores? ¿Preguntas sobre todo lo que hemos conversado hoy día? ¿Nada? Bueno, al parecer estamos un poquito cansados. O no me han entendido nada, o todo ha estado claro. Espero que así haya sido así. Espero que todo haya estado claro. Espero que hayamos terminado bien este repaso de algunas instituciones, de algunas figuras de la parte especial. Yo me voy a poner de acuerdo ahora en el interno con Henry, viendo la agenda, cuando hacemos la clase final, que va a ser de más de 2 horas, sobre la parte especial. Tomen ese día sus precauciones, porque vamos a tomarnos más de 2 horas en trabajar el tema de la parte especial. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, creo que no habiendo preguntas, ya pues, muy buenas noches con todos. Listo, doctor Fran. Muy buena noche con todos. Hasta la siguiente sesión. Saludos, gracias. Buenas noches.